olvidar las llaves es normal, pero olvidar que preguntaste 3 veces dónde están las llaves, no. O sea, no es que hay una edad mágica a partir de que esa edad aparece el Alzheimer, sino que, bueno, con los años el riesgo sube, aumenta, sobre todo a partir de los 65 años. Si no hay síntomas, en general, hacerse una resonancia preventiva no tiene sentido. Muestra es cómo los hábitos saludables de toda la vida, los que conocemos y son súper aburridos, como comer bien, hacer deporte, no fumar. Hola a todos, soy Alberto Ornedillo, cofundador de Dynospan Global. En Dynospan intentamos explicar de forma sencilla y práctica cómo la ciencia y la tecnología pueden ayudarnos a envejecer mejor. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa a muchas personas, el Alzheimer. En concreto vamos a intentar desmontar 10 mitos sobre el Alzheimer, la memoria, las resonancias cerebrales y la inteligencia artificial. Para ello, tenemos la suerte de que nos acompaña hoy Pilar Ananía, que es bioingeniera especializada en inteligencia artificial aplicada a imágenes médicas y salud cerebral. Pilar, muchísimas gracias por estar aquí. Y un pequeño apunte, nada de lo que vamos a decir hoy puede ser un consejo médico. Para cualquier consulta médica, por favor, refiéranse a su especialista. Lo dicho, Pilar, muchísimas gracias por estar aquí y vamos con ello. Muchas gracias, Alberto, por invitarme y por este espacio para charlar estos temas tan importantes. Pues nada, Pilar, si te parece, vamos a empezar bien fuerte, porque bueno, pues una de las cosas que nos preocupa a muchos es el tema de que nos olvidamos de cosas, de llaves, de nombres, etcétera. Entonces, la pregunta es, si una persona de 55 o 60 años empieza a olvidar nombres o palabras, ¿cuándo debería de empezar a preocuparse? Bueno, olvidarse de nombres, por ejemplo, las llaves, no significa necesariamente que cuente con Alzheimer. Esto es normal, puede ser por ansiedad, pueden haber otras patologías, por ejemplo, el estrés, la depresión, tal vez esa persona durmió mal y un cerebro sano se puede fallar. Lo que sí tiene que encender las alarmas es cuando no son olvidos aislados, sino que tienen que ver con olvidos repetidos. Yo creo que una frase fácil para entender esto es como olvidar las llaves es normal, pero olvidar que preguntaste 3 veces dónde están las llaves, no, eso ya no es normal. Entendido. Entonces, bueno, ¿qué tipo de conductas, digamos, es lo que podemos esperar de gente que está empezando a mostrar los primeros síntomas de Alzheimer, según tu experiencia? Bien, creo que uno clave es desorientarse en lugares conocidos, esto de repetir, hacer las mismas preguntas múltiples veces y olvidarse que uno las preguntó, la dificultad con las tareas habituales, sobre todo cuando empieza a interferir en la vida cotidiana, es claramente un momento para hacer una consulta médica. Y también se pueden ver cambios de personalidad, de juicio, irritabilidad. Pero bueno, siempre es importante descartar que no hayan otras causas que pueden ser reversibles, como lo que te comentaba antes, ¿no? Que tenga que ver con depresión, la falta de sueño. Hoy en día estamos en un mundo hiperconectado, eso nos genera mucha ansiedad, eh, dificultad de prestar atención y no necesariamente tiene que ver con esta patología tan complicada como lo es el Alzheimer. Entonces, es importante descartar estas causas, tener hábitos saludables y, en caso de olvidos reiterados, hacer una consulta médica, claro. ¿Y se puede dar este tipo de, digamos, problemas en personas que tengan menos de 50 años, por ejemplo? ¿Sabemos cuándo, digamos, es factible esto? ¿Hay personas con Alzheimer más temprano? Sí, totalmente. O sea, no es que hay una edad mágica a partir de que esa edad aparece el Alzheimer, sino que, bueno, con los años el riesgo sube, aumenta, sobre todo a partir de los 65 años, pero también hay Alzheimer de inicio temprano que se da antes de los 65 años, aunque es en minoría. Lo importante es prestar atención a estos olvidos y cómo progresan y cómo se afecta la vida cotidiana. De acuerdo.
Pero ¿sabemos exactamente cuándo empieza el Alzheimer? Es decir, ¿es algo que empieza a los 65 años o es que los síntomas empiezan a esa edad, pero en realidad ha empezado 10, 20, 30, 40 años antes? Sí, generalmente empieza antes, como se dice de una cascada amiloide, que es primero empiezan algunas proteínas como a acumularse y eso después lleva a la neurodegeneración, que es ahí donde vemos todos estos síntomas. Ujú, entendido. Una pregunta que también pues, se hace muy frecuentemente es que, pues bueno, pues el hecho de tener demencia o tener este tipo de problemas es una consecuencia inevitable de hacerse viejo. Pero hay personas que se hacen viejas y que sin embargo no muestran nunca síntomas Alzheimer. Sí, totalmente. O sea, el Alzheimer es una enfermedad eh, con ciertas condiciones que no necesariamente significa que cualquier tipo de deterioro cognitivo vaya a ser Alzheimer. O sea, cuando hay Alzheimer hay deterioro cognitivo, pero no todo deterioro cognitivo es Alzheimer. De acuerdo, eso nos saca una pregunta interesante y es ¿qué otros tipos de deterioro cognitivo existen aparte del Alzheimer? El Alzheimer es el más conocido, pero ¿nos podrías comentar qué otros tipos de deterioro cognitivo hay? Sí, existe, bueno, el deterioro cognitivo leve y también, por ejemplo, la demencia, que no son lo mismo, no tienen el mismo pronóstico, no se tratan de la misma forma, pero bueno, también tenemos olvidos asociados a la edad que son normales. Una de las preguntas que nos surgen es todo el tema del Alzheimer y las demencias. ¿Qué porcentaje realmente de las demencias son Alzheimer y qué otras demencias hay? Bien, bueno, dentro de las demencias, del 60 al 70% son Alzheimer, pero después tenemos otro tipo de demencias como la demencia vascular, que es la segunda más común. Y el Alzheimer arranca por esta sintomatología que hablábamos de la memoria, olvidar, repetir preguntas o tal vez desorientarse en el camino a casa. Y va avanzando de forma lenta y gradual. Tiene esta secuencia que tiene que ver con una proteína amiloide que genera placas y luego otra que es tau. La proteína amiloide, ¿nos puedes explicar lo que es? Sí, perfecto. La proteína amiloide es una proteína con la que suele arrancar, se dice que es una cascada amiloide, porque la enfermedad, sea por lo menos 20 años antes, empieza con acumulación de la beta amiloide en las neuronas, formando depósitos que se llaman placas. Em, y no se eliminan bien, o sea, se generan, se acumulan, pero no se eliminan y se pega entre las neuronas. Y es hacia donde los nuevos fármacos intentan atacar y es la diana de estos fármacos. Ujú. Pero el Alzheimer es una enfermedad específica neurodegenerativa con este patrón que te comentaba antes de eh, dos proteínas, que son la amiloide y la tau. Y eso, pero también hay otros tipos, ¿no? Por ejemplo, la vascular, o sea, es importante hacerse una resonancia para poder diferenciar y entender qué es lo que está causando la sintomatología que presenta el paciente. Ujú. Y una pregunta, ¿hay algún tipo de actuación o algún tipo de forma de prevenir el Alzheimer que sepamos a día de hoy? Em, Hay formas, sí, de tener como una menor sintomatología o hay un paper que a mí me encanta que se realizó en Finlandia, pero se está replicando en Latinoamérica, que lo que muestra es cómo los hábitos saludables de toda la vida, los que conocemos y son súper aburridos, como comer bien, hacer deporte, no fumar, tener siempre, chequear siempre la presión arterial, esos hábitos, tenerlos controlados y vemos que pueden tener un impacto
comparable a la que tienen los fármacos en este tipo de enfermedades. Y hoy en día se está replicando en Latinoamérica porque obviamente los hábitos, como por ejemplo la dieta en Latinoamérica es muy distinta a en Finlandia. Ujú. Entonces, eso está bueno como aplicarla al lugar y a la región en la que estamos. A nivel de prevención, vamos, es una de las cosas que se habla mucho es hacer puzzles, por ejemplo. Yo he leído cosas contradictorias en este sentido. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es algo que ayuda o no? Bueno, hoy en día se dice que hacer sudokus o armar rompecabezas ya no sirve tanto o no se ve que haya un impacto tan grande, pero tal vez sí es mejor, por ejemplo, aprender un idioma nuevo. Ajá, de acuerdo. Vale. Y bueno, pues entrando un poquitín más en tu especialidad concreta, que es el tema de la resonancia magnética, sí que me gustaría preguntarte si, digamos, estoy preocupado por mi cognición. ¿Tiene sentido pedir una resonancia cerebral? Y si es así, ¿cuándo deberíamos de pedirla? No, bueno, hacerse una resonancia cerebral no nos va a decir si más adelante tenemos Alzheimer. Si hoy en día hay alguna sintomatología, sí tiene sentido consultar a un médico y realizarse una resonancia de cerebro para ver si hay eh, lo que podemos ver en la resonancia es compatible con Alzheimer, pero también poder descartar otras causas posibles de esos síntomas, por ejemplo, un tumor, una ACV. De todas formas, si tengo miedo hoy, pero no presento síntomas, esto no tiene sentido, porque en la resonancia nosotros principalmente lo que buscamos son estos cambios en las estructuras del cerebro. Por ejemplo, la atrofia hipocampal. Una vez que vemos eso en una resonancia, es que la enfermedad ya comenzó y ya está generando daños en el cerebro. Por lo que lo más importante es prestar atención a esta sintomatología. Y bueno, yo una de las cosas que había oído es que el Alzheimer, digamos, no tiene ningún tipo de tratamiento posible. De hecho, creo que ha habido hace poco pues bastante controversia en Estados Unidos por un fármaco que se decía que ayudaba con el Alzheimer, pero los efectos pues eran bastante mínimos. Hoy en día, ¿qué tratamiento hay para el Alzheimer? ¿Nos puedes comentar? Sí, obvio. Hay distintos fármacos hoy en día que se prescriben en adultos mayores de 55 años que presentan síntomas y además se hacen un test para ver si son amiloides positivos y, bueno, da que son positivos, porque atacan a este punto en particular y estos fármacos se pueden administrar al principio de la enfermedad, o sea, eso es súper bueno. Em, pero lo que tienen es que no van a revertir Ujú. el daño, sino que van a hacer que no progrese tan rápido la enfermedad. Es lo que había oído. Yo sé que ha habido muchísimos, digamos, pruebas de fármacos que atacan las placas de amiloides y que Ujú. lo que había escuchado era que no había tenido éxito en revertir la enfermedad. Entonces, ¿hasta qué punto las placas son el origen de la enfermedad y hasta qué punto son la consecuencia última de un proceso que viene desde otro sitio? Bien. Bueno, generalmente, y la hipótesis es que comienza con el amiloide, luego progresa a esta tau y después a la neurodegeneración. Obviamente esa es como la hipótesis que hoy en día se maneja, y que de todas formas, aunque ataquemos ese punto, no significa que podamos revertir una neurodegeneración. Entonces, digamos, teoría que hay sobre el hecho de que son las placas amiloides las responsables, ¿tú crees que es el origen último? Porque si se retiran las placas y ha habido, entiendo, bastantes medicamentos que han intentado hacer esto, pero si al final no consiguen revertirlo, entonces igual el origen está en otro sitio, en inflamación, en priones, en otros elementos. Sí, totalmente. O sea,
lo que hacen estos fármacos es, como vos decías, limpian bastante el amiloide, pero el beneficio es como modesto porque está este debate de si el amiloide es la causa central o es una parte de la historia. De todas formas, si se genera esta inflamación y luego una degeneración eh, en las neuronas, estos fármacos no pueden atacar a eso y no pueden como regenerar el cerebro. Por lo que si tenemos neurodegeneración, bueno, eso no lo vamos a poder revertir. De acuerdo. Volviendo un poco al tema de la resonancia, ¿tú piensas que una persona sana no debería de hacerse una resonancia magnética a menos que haya síntomas? Exactamente. Si no hay síntomas, en general, hacerse una resonancia preventiva no tiene sentido, porque puede encontrar hasta hallazgos incidentales, que serían cosas que no sabemos bien qué significan, pero que vemos, y esto puede generar que se disparen más estudios, con lo cual podría generar más gasto, más ansiedad para el paciente y muchas veces sin cambiar nada de lo que haría el médico en esa situación. Lo que generalmente se preguntan los médicos y que nosotros como pacientes tenemos que tener en cuenta es qué podemos medir y si esa medición va a hacer un cambio en los resultados y en las decisiones que toman los médicos. Eso es algo que hacen siempre los médicos cuando piden estudios, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a trabajar como médicos, como ingeniera. Para mí siempre tener más información es mejor. Y lo que me comentaban ellos es que no necesariamente, sobre todo porque si no sabes qué hacer con esta información, si un resultado es positivo, pero eh, nos puede llegar a desviar del foco central, bueno, eso puede Ujú. generar un diagnóstico tardío, un diagnóstico errado. Entonces, es importante que los estudios se vayan haciendo en el momento que benefician o tienen sentido y nos pueden responder preguntas. Entendido, entendido. Entonces, básicamente, pues una resonancia no es una bola de cristal, ¿no? No te permite tener certeza definitiva sobre el diagnóstico. No, totalmente. En este caso, la resonancia magnética no nos sirve como bola de cristal para detección de Alzheimer. Entendido. Y bueno, una de las cosas que acabas de tocar es el tema de detectar una enfermedad antes que no sea siempre mejor. Yo ahí, bueno, voy a poner mi granito de arena, que va a ser un poco polémico porque siempre me gusta hablar de estas cosas. No quiero dar un discurso aquí, pero yo te diría, sirve desde el punto de vista, digamos, epidemiológico a nivel del Estado, pues no conviene que haya muchas pruebas porque entonces se quitan recursos de otras cosas. Pero igual a nivel del individuo, sí que si ese individuo está suficientemente bien informado y quiere gastarse su dinero si está preocupado por ese tipo de problemas y si sabe que no es la respuesta al 100%, entonces igual ese individuo sí que le compensa el tener ese diagnóstico previo, aunque muestre cosas que puede que sean o puede que no. No sé cuál es tu opinión sobre esto. Bueno, yo creo que más información no siempre va a significar mejor salud y por eso es que el análisis es por patología y qué beneficios nos puede traer sobre los riesgos que pueda llegar a traer. En el caso de un test simple como extracción de sangre, obviamente los riesgos son casi nulos, no es algo súper invasivo, entonces en ese sentido, en principio tendría más beneficios que riesgos. Como vos decías, o sea, si es algo que puede afrontar el paciente por sobre el sistema de salud, es distinto. De todas formas, los datos, las mediciones, siempre hay que contextualizarlos y entender si nos van a llevar a una acción útil. Por ejemplo, hace un tiempo salió por todas las noticias que Chris Hemsworth tenía el riesgo de padecer Alzheimer elevado. ¿Por qué? Porque tenía como dos copias de un gen que aumenta ese riesgo. Pero de todas formas,
ese riesgo aumentado no es una condena, no significa que sí o sí va a desarrollar Alzheimer. Lo que tiene bueno de saber antes, también depende del paciente y cómo lo toma y qué red de contención tiene, pero sí puede tomar algunos hábitos saludables que tengan impacto en esa enfermedad. Por ejemplo, como hablábamos antes, en Alzheimer se ve estos hábitos saludables tienen un impacto considerable, entonces está bueno tenerlos en cuenta. Sí, me gustaría pasar al siguiente punto donde tú pues tienes muchísima experiencia, que es el tema de la inteligencia artificial y sobre todo en el momento en que vivimos, pues es un tema absolutamente fascinante, las posibilidades que se abren ante nosotros y también los riesgos. Entonces, me gustaría, si te parece bien, hablar un poquitín de esto. ¿Me puedes comentar un poco en tu experiencia qué es lo que hace hoy la inteligencia artificial cuando analiza la imagen de un cerebro desde el punto de vista de una persona que no sabe nada de esto? Bien, perfecto. Sí, la inteligencia artificial puede hacer un montón de tareas, como por ejemplo segmentar un cerebro. ¿Qué significa esto? Es, nosotros tenemos distintas regiones en el cerebro, poder calcular o marcar los bordes de cada una de estas regiones y así poder medir los volúmenes. Una vez que tenemos esos volúmenes, los podemos comparar contra un volumen anterior de ese mismo paciente o un volumen de una base normativa, que significa, bueno, rangos normales, y saber si este volumen es normal o es atrófico, por ejemplo. También nos puede permitir segmentar o encontrar hallazgos como los que son los tumores, las lesiones desmielinizantes que pueden ser compatibles con esclerosis múltiple y además pueden hacer otras tareas como por ejemplo clasificación cuando hablamos de normal o anormal para poder hablar de una patología o no. Hoy en día los modelos han desarrollado y han evolucionado y no solamente pueden hacer todo esto, sino que además nos pueden generar reportes iguales a los que generan los radiólogos, con detalles que expliquen absolutamente el panorama y hasta puedan incorporar la información clínica del paciente y el contexto. Hacer un trabajo cada vez más cercano al trabajo real que hacen los médicos. De acuerdo. Entonces, si he entendido bien, no estamos todavía ahí, no podemos directamente darle los datos a la inteligencia artificial y que nos entregue un informe como si fuese el médico. Bueno, hoy en día, si bien pueden reproducir ese estilo de reportes y hasta lo pueden hacer en el estilo del radiólogo particular con el que está consultando en la IA, la Ah, firma sí. final y la responsabilidad final es del médico. Por lo que al final del día ese médico va a tener que revisarlo y dar su acuerdo, es decir, si está de acuerdo o no y modificar el reporte. Has tocado antes un tema que es muy interesante y es el tema de comparar los volúmenes de diferentes áreas del cerebro con los datos que hay, las bases de datos. Ujú. Tú has trabajado en el pasado en el sentido de comparar las bases de datos que hay para poblaciones del norte de Europa y de Estados Unidos con las poblaciones de Latinoamérica. ¿Quieres comentarnos un poco cuáles son las conclusiones a las que llegaste? Sí, claro. Bueno, para mí esto es clave cuando armamos algoritmos, es no solamente entrenarlos con datos de los pacientes que después va a ver, porque muchas veces aparece información o aprende de cosas que no tienen que ver con los pacientes, sino con los escáneres o los hospitales. Y es importante, bueno, que generalicen bien, pero además que conozcan al paciente que están haciéndole un análisis. Y además, cuando vamos a hablar de atrofia y queremos comparar con otros pacientes si son normales o no, también tenemos que hacerlo
en la región que estamos aplicando. Por ejemplo, yo desarrollé una base normativa con pacientes de Latinoamérica, porque el algoritmo que desarrollamos estaba siendo aplicado en Latinoamérica, y eso nos permitía hablar de si hay atrofia o no. De todas formas, obviamente, comparar un promedio de los pacientes no es definitivo, o sea, ese paciente promedio no va a existir. Obvio es estadístico y se habla de significancia estadística, pero la imagen final o el resultado final la va a decidir el médico teniendo en cuenta el contexto completo, o sea que no necesariamente por encontrar una atrofia relativo a la persona promedio, al paciente promedio, es que estamos en un caso, por ejemplo, de Alzheimer. Ujú. También es importante, y hoy la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho más en esto, es en medir estos cambios, pero para cada persona, y ver cómo se dan estos cambios a lo largo del tiempo, combinando las imágenes, la historia clínica, los biomarcadores, el contexto individual, el contexto familiar, y em, tener una medicina longitudinal. Hablamos de longitudinal cuando sacamos como distintas fotos a lo largo del tiempo y personalizada, o sea, que va hacia ese paciente y cómo evoluciona ese paciente. Esto es muy interesante. Volviendo un poquitín a lo que has dicho antes, pues bueno, que el envejecimiento tiene algunos factores en común con el Alzheimer. Quería saber si la inteligencia artificial eh, ayuda a distinguir el envejecimiento normal de una posible patología de demencia como puede ser Alzheimer u otras. Bien, em, sí, el Alzheimer, la inteligencia artificial permite tomar mediciones muy pequeñas que tal vez anteriormente los médicos no podían realizar. De todas formas, siempre hay que contextualizar estas mediciones, como te comentaba, por ejemplo, usando una base normativa para entender, igual que cuando nos sacamos sangre y encontramos que hay distintos rangos donde está todo bien, bueno, esto mismo se hace como con los cerebros y poder entender si eh, estas mediciones son normales o no. No, la pregunta un poco que me viene un poco a raíz de esta respuesta es saber si, pues bueno, pues con la potencia que nos viene incrementada de precisión, de accuracy, creo que se llama Ujú. en el lenguaje, si esto realmente, cuando una empresa dice que tiene un 99% de accuracy, ¿eso tenemos que creérnoslo o debemos de tener un escepticismo sano al respecto? Yo creo que hay que tener un escepticismo siempre y es el que tienen generalmente los médicos o en mi experiencia vi que tienen los médicos, porque si bien muchos papers reportan accuracy o otras métricas como sensibilidad, especificidad, que nos dan más información, muchas veces hay que preguntarse, ok, estos resultados, ¿en qué población? ¿En qué rango etario? ¿Para qué género? Eso es súper importante para saber si va a performar de la misma forma en la población en la que yo lo estoy aplicando. Ujú, De hecho, hoy en día también la IA tiene un problema que seguro todos hemos experimentado, que es el de la complacencia, la adulación, que ujú. cuando le hacemos una pregunta, busca darnos la razón. Entonces, em, es importante contextualizar las respuestas de la IA. Y en ese sentido también quería preguntarte, porque uno de los problemas es también que habla muy bien la inteligencia artificial y eso hasta ahora lo utilizábamos nosotros. Cuando una persona habla bien se supone que es una persona que tiene mucho control y mucha sabiduría. ¿Es algo que también ocurre en el campo de la imagen por ordenador? Em, Cuando hablamos de mirar las imágenes, en general hablamos como de mediciones súper específicas. Cuando ya lo conectamos con los modelos de lenguaje,
que son con los que nosotros podemos chatear, ahí es en donde vemos que hablan en este lenguaje súper técnico, preciso y que hasta suena muy seguro, pero puede estar equivocado, esto que decías, o sea, la seguridad con la que responde no garantiza que tenga razón y es importante entender, bueno, con qué datos se entrenó, si estos datos aparecen este tipo de pacientes, también la calidad de las imágenes. Si yo tengo si tengo una inteligencia artificial que ha sido entrenada con la población con la que estoy estudiando, pero el paciente en el resonador se movió y eso genera que la imagen no sea buena. Bueno, la inteligencia artificial va a dar malos resultados. Entonces, es importante entender, no solamente quedarse con lo que dice, de hecho es en mi experiencia lo que hacen los médicos, que revisan qué dijo la IA, pero cuando habla la IA de atrofia o algún hallazgo raro, van y revisan por qué. Y eso es importante que haga también la IA, ¿no? Que explique por qué tomó las decisiones que toma o hace el análisis que hace. Y además, este evento que está como súper reportado, que en inglés se llama psychophancy, que es como la complacencia, que es porque están entrenados los modelos de lenguaje con feedback humano. Y el modelo aprende como que agradar y coincidir da mejores resultados que Ujú, contradecir. Entonces, en ese ujú, entrenamiento aprende a complacer. ujú. Y ahí No. está bueno también, algo que podemos hacer todos, si bien no es lo mejor darle nuestros estudios a un chatbot, si vamos a hacerlo, hacerlo de forma no sugestiva. Es decir, ¿este hallazgo es benigno? No, bueno, tal vez preguntar, encontrás hallazgos en mi resonancia? Em, Dame un reporte con contexto, explícame qué es lo que ves y por qué ves lo que ves. Hacerle razonar es la clave para que no nos busque complacer y eso, no hacer preguntas sugestivas. Ujú. ¿Tú has trabajado con, con algunos modelos, los modelos que conocemos todos, ChatGPT, Claude, etcétera, o hay inteligencias artificiales especializadas en concreto en tu campo? Sí, yo de hecho he desarrollado de cero inteligencia artificial para lo que es imágenes, pero también en algunos casos se puede usar en la inteligencia artificial de las grandes empresas o mismo hay modelos abiertos que son de uso gratuito que han sido especializados, modelos enormes, estos modelos de lenguaje que son muy grandes y muchas veces son muy costosos de entrenar y no todas las empresas pueden hacerlo, ya tener una base con la que han sido entrenados y uno después especializarlos o modelos que ya están especializados y aplicarlos dándole ciertos requisitos y limitando algunos usos es súper útil y he usado de las dos. Ujú, ujú. Y bueno, por ir finalizando ya la entrevista, yo creo que hemos tocado bastantes temas muy interesantes. Quería saber si hoy en día qué le puedes decir a una persona de 50 o 70 años que puede hacer cuando esté enfrentándose a este problema, cuando esté hablando con su médico, cuando esté analizando algún informe médico que le haya conseguido cuando se enfrente a una situación en la que tenga miedo. ¿Qué es lo que le recomendarías a una persona de este tipo? Bien, perfecto. Em, bueno, principalmente que haga todas las consultas que necesite hacer. Hoy en día existen aplicaciones que, por ejemplo, permiten grabar las consultas con tu médico. Obviamente, bueno, tener en cuenta si esto es posible, tal vez pedirle consentimiento al médico, porque, bueno, estamos grabando a una persona. Pero muchas veces sirven porque en el momento de la consulta uno está muy nervioso y no puede escuchar todo o asimilar toda la información que le da un médico. Entonces, Ujú,
Creo que estas aplicaciones tienen un gran sentido y son súper útiles para Como el después. navegador del móvil, por ejemplo, Claro, o- sí, con el móvil uno puede presionar para grabar, se genera una transcripción de la consulta y después hacerle preguntas a esa transcripción para poder entender más. Muchas veces lo que pasa además es que en las consultas médicas los médicos tienen que ver un montón de pacientes y no se pueden dedicar el 100% a uno por más de que, bueno, porque el sistema de salud no se los permite. Em, Sobre todo esto es algo que he visto mucho en Argentina, donde en hay un España problema. también, pero cada vez que vas al médico y las colas son tremendas y tienes que esperar meses. O sea que esto creo que es un consejo súper importante. Y además uno en esa situación suele ponerse nervioso y no se le ocurren las preguntas o no termina de comprender. Creo que estas aplicaciones sirven para luego, cuando uno está más tranquilo, poder hacer todas las preguntas que quiera. De hecho, hasta tener nuevas preguntas para la próxima consulta y Ujú. sobre todo en todo diagnóstico, en toda enfermedad, es clave lo actitudinal, ¿no? Cómo está uno, cómo se presenta, estar tranquilo y siempre hacer lo mejor desde el lado que le toca como paciente. Es hacer seguir como paciente hacer seguimiento y hacer los turnos indicados y hacer los controles que correspondan, pero también, por ejemplo, uno puede tomar control de la situación y hacer mejores hábitos, tener mejores hábitos, comer mejor, rolar la presión. Ahí, en ese sentido, los datos que nos pueden proporcionar los wearables, tanto los relojes como los anillos, todo eso nos puede ayudar para tener una información del contexto. Si estoy durmiendo bien, eh, tengo la frecuencia cardíaca en orden, la presión arterial, toda esa información nos va a ayudar a nosotros como pacientes a estar lo mejor predispuestos en el caso de tener que enfrentar una enfermedad. Yo creo que son consejos muy, muy importantes para todas aquellas personas que quieran tomar el control de su salud. Cuando tenemos suficiente información para saber, digamos, calibrar esa información, pues yo creo que al final el resultado es mucho mejor y al final nosotros somos los últimos responsables de nuestra salud. O sea que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. Quería saber si había algún tema en concreto del cual te gustaría hablar, algún tipo de matización que quieras hacer a todo lo que hemos estado hablando. Creo que es importante que los pacientes también tengan en cuenta y sepan las limitaciones que tiene la inteligencia artificial y algo que hablamos previamente de los resultados que publican las empresas, esas limitaciones las tienen que tener en cuenta los pacientes, pero también muchas veces entender que hay cierta em, publicación de resultados que se da en repositorios que no tienen validación por pares, es decir, que como la comunidad científica no los revisó, no los validó. ¿Por qué pasa esto? Porque la publicación de papers es un proceso lento, lleva mucho tiempo, pero la inteligencia artificial va a pasos agigantados. En, por eso muchas veces se publican em, en estos repositorios que son como mucho más rápidos, pero bueno, hay que entender que estos resultados uno los tiene que, lo que decimos, tomar con pinzas, no leerlos como una realidad irrefutable. No, bueno, te iba a decir que me parece que tienes absolutamente toda la razón en dar un aviso sobre este tipo de problemas, de resultados demasiado que no han sido revisados y que no por la comunidad científica. Creo que es muy importante el no precipitarse. Estoy 100% de acuerdo, y sobre todo porque lo que estamos viendo es por estas cosas que te comentaba previamente sobre el sistema de salud, que en muchos casos está sobrecargado. Se ve que además los pacientes prefieren hablar
con la IA por sobre hablar con un médico, porque muchas veces la IA se va a tomar el tiempo, nos va a explicar 7 veces lo mismo de distintas formas. También tiene esto de complacerte, entonces suele ser como muy em, cálido en sus respuestas y es por eso que los pacientes recurren a estas herramientas. De hecho, yo también he recurrido, pero bueno, siempre entender que es como el nuevo buscar en Google qué síntoma estoy teniendo. Creo que es algo que hemos hecho todos y siempre la respuesta cuando buscábamos en Google era cáncer. Bueno, hoy en día la IA no nos va a dar una respuesta tan decisiva generalmente, pero puede levantar ciertas alarmas cuando no hay que levantarlas o nos puede dejar tranquilos en momentos donde es necesario levantar esas alarmas y hacer las consultas pertinentes. Entonces, no es solamente quedarse con esa opinión, creo que está bueno usarla para ir informados a las consultas médicas, pero no dejar de pasar por esos procesos. Pues yo creo que este es un colofón fantástico para dejar aquí la discusión. Yo creo que la inteligencia artificial nos va a dar muchas alegrías en el futuro y la lección es que hay que tomarlo también con cuidado y seguramente no hemos ni siquiera empezado el camino. Así que en el futuro tendremos muchas cosas más que comentar y esperemos que pues, en el futuro podamos volver a hablar para que nos puedas volver a informar sobre los próximos desarrollos y las próximas cosas que puedan venir. Pilar, te queremos agradecer muchísimo el que hayas venido a nuestro podcast y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto aquí de nuevo con nosotros. Gracias a ustedes y me encantaría volver. La IA avanza súper rápido, así que seguramente dentro de 6 meses estemos en otro panorama completamente diferente. Así que bueno, estaremos al habla. Genial, muchísimas gracias Pilar, hasta luego. Gracias a vos. Chao.